Gracias. Maravilloso, gracias, Monse. Gracias a ti. Bienvenidas a todas al Dharma Chat de hoy. Hoy tenemos la gran suerte de contar con dos extraordinarias, en todo el sentido de la palabra, dos extraordinarias maestras de dos tradiciones distintas dentro del budismo. Una es Bárbara Kosen, maestra Bárbara Kosen del budismo Soto Zen, y la segunda es Venerable Lama Gelong Tsondru. Yo lo que voy a hacer es muy brevemente presentarlas a las dos. Es posible que esta presentación sea un poco innecesaria para algunas de vosotras porque creo que veo algunas caras conocidas y me imagino que algunas de vosotras ya sabéis mucho y quizá mucho más que incluso yo sobre las dos invitadas, pero yo aún así voy a hacer una pequeña introducción. Y luego os explico un poco cuál será la estructura del Dharma Chat de hoy. Después de la presentación, vamos a entrar en una primera parte del webinar en la que voy a lanzar una serie de preguntas a las dos maestras relacionadas siempre con el tema del webinar de hoy, que como seguramente sabéis es el silencio como poder, retiros, introspección y arte de detener el ruido del mundo. Tanto primero una serie de preguntas a las dos maestras, después voy a hacerles unas preguntas específicamente a cada una de ellas, porque preparándolas en el seno del equipo de Sakyadhita, pues hemos pensado que había algunas preguntas quizá más apropiadas para cada una de ellas en función de su experiencia y sus vivencias y su tradición. Y al final daremos un espacio para preguntas y respuestas con todas vosotras, con todas las participantes. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta durante el webinar, la podéis apuntar en vuestra casa o si queréis la podéis directamente formular en el chat de este Zoom. Y las compañeras las irán teniendo en cuenta para leerlas cuando lleguemos a esa parte de preguntas, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la estructura. Paso a presentar muy brevemente a las dos invitadas. Empiezo por la maestra Bárbara Kosen. Bárbara Kosen es maestra, como decía antes, del budismo Soto Zen. En el año 1975 fue ordenada monja por el maestro Taisen de Shimaru, recibiendo el nombre de Kosen, que significa perfume del sabio. Formó parte de la Sangha de París, ella es nacida en París, siendo una discípula aventajada del maestro japonés hasta su fallecimiento en el año 1982. Al año siguiente, en 1993, recibió la transmisión del Dharma, lo que en el budismo zen se llama Shiho, del maestro Kosen Chibo, reconocido como el 83avo del Buda Sakyamuni en la tradición Soto, en el templo de la Jeongeon. En 1994 fundó la asociación Zen Taizen de Shimaru y el Mokusan Dojo de Madrid, en el que se practica el zazen a diario, todos los días. En el año 2001 fundó el templo zen de Shorinji en Villanueva de la Vera, en Cáceres. Y bien, esto sería un poco la parte, pues sobre todo ligada a los centros de Dharma y a su camino dentro del Dharma. En cuanto a sus publicaciones, destacamos el libro Zen aquí y ahora, publicado en 1999 por la editorial Mandala; Zazen Buda, Introducción al Zazen, publicado por la editorial Dilema; y diversos comentarios de textos y poemas Zen, así como discursos y enseñanzas de textos como el Sutra del Loto. La maestra Bárbara Kosen está dedicada por entero a la práctica y a la difusión del Zen. Viaja muy regularmente a Cuba, Francia, Portugal, a Rumanía y a Hungría, y allí imparte enseñanzas y práctica del Zazen en retiros y seshits. Muchas gracias a la maestra Bárbara Kosen por estar hoy aquí con nosotros. Presento a continuación a nuestra segunda invitada, Venerable Lama Gelong Tsondru.
Bien, Lama Sondru es pionera en el budismo en España, ya que ella propició el establecimiento del primer centro budista Kagyu Samye Dzong, el cual dirige en España, y donde ella imparte principalmente enseñanzas desde el año 1978, dedicando también todo su tiempo y energía a difundir el Dharma de Buda. Lama Gelongma Sondru tiene una sólida formación en el ámbito teórico del budismo tibetano y, además de esta formación, posee también una gran experiencia en meditación, al haber realizado más de 13 años de retiro estricto de meditación en Kagyu Samye Ling, completando 2 veces el retiro tradicional de 4 años. Su vasto conocimiento filosófico y su profunda experiencia en la observación de la mente la convierten en una maestra referente del budismo tibetano en el ámbito hispanohablante. Bien, pues yo creo que con esta presentación por hoy es suficiente. No querría quitar tiempo, sobre todo a sus palabras. Por lo tanto, si os parece, vamos a arrancar con una pregunta que dirijo a las 2 invitadas y que tiene que ver con el título propiamente dicho del webinar de hoy, que como decía es el silencio como poder. Nosotras al pensar en el tema del seminario, del webinario de hoy, escogimos este tema, el silencio como poder. Pero nos preguntamos, para nosotros el silencio tiene poder. Dicen que Barcelona tiene poder, pero el silencio tiene poder. Querríamos saber si para vosotras el silencio también tiene poder. Y si es así, ¿de qué tipo de poder estamos hablando? No sé quién de las 2 quiere arrancar. Bueno, puedo contestar a partir de mi experiencia del Zen. Cuando practicamos la meditación Zen, Zazen, entonces es de encontrar el silencio interior. Donc, el silencio tiene el poder de todo nuestro cuerpo y mente. Y se armoniza con el entorno en que vivimos. Por ejemplo, vivo en la naturaleza, entonces la naturaleza nunca está silenciosa. Siempre hay el sonido, ahora son los perros, pero siempre a los pájaros, el viento, etc. Pero en nosotros mismos, la práctica de Zazen hace que tenemos la costumbre de dejar pasar los pensamientos, de no dejarnos atrapar por los pensamientos. Entonces, en Zazen es un poco la mecánica de la mente de dejar pasar, de abandonar los pensamientos. Y abandonando los pensamientos nos damos cuenta que lo que nos molestaba en la cabeza y todo eso finalmente no tiene una sustancia verdadera, son impermanentes y no son personal. Entonces, que no, nuestros pensamientos son una ilusión. Nos encontramos en el silencio para encontrarse realmente la fuente pura que hay en cada ser humano. Voilà, para nosotros es eso, el silencio, muy importante. Lama Sondru. Silencio como poder. El silencio cuando uno está en casa y cierra todas las ventanas y cierra el teléfono o la televisión, entonces uno se encuentra en silencio. Y entonces ya no estoy hablando de meditación, sino de la vida diaria normal. El hecho de estar contigo mismo y de haber apagado toda una serie de sonidos y de no tener nadie al lado que te hable, es una sensación que te va muy bien porque te ayuda a sentirte tú mismo, tú misma, y por lo tanto tienes la mente más clara y puedes decidir cosas y te sientes que estás teniendo un poco más de poder sobre tu vida. Pero esto es en la vida diaria cuando cierras todos los sonidos. Pero aquí cuando hablamos de silencio creo que todos estaremos de acuerdo
que no nos referimos a no tener ruidos o a no tener conversaciones, sino que el verdadero silencio es contactar con tu mente, observar tu mente y, como decía Bárbara, ver cómo están pasando pensamientos y dejarlos pasar. Y el silencio, en realidad, yo creo que no es una finalidad, yo creo que es una herramienta. Entonces, es una herramienta porque cuando consigues silencio en tu mente, no en tu casa, en tu mente, entonces en tu mente surge un estado de claridad mental. Y entonces cuando realmente estás meditando. O sea que el silencio te lleva a la posibilidad de esta cognición, de esta claridad mental, y esto es lo que te puede llevar a reconocer tu verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de tu mente. Y ahí sí está el poder, porque cuando no hay silencio, ¿qué es lo que hay? Hay una cháchara mental, hay problemas, hay emociones. Cuando llegas a este punto en que realmente eres consciente de ese silencio y de esa claridad de tu mente y has apartado todas estas perturbaciones, entonces sí que estás en un estado de poder. Gracias, Lama Sondru. En una sociedad, tú has mencionado ahora, ¿no?, nuestra vida diaria, ¿no?, el ruido del mundo, ¿no? Una sociedad como precisamente la que vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar el silencio sin desconectarnos totalmente de este mundo, sin necesariamente irnos a una cabaña en medio del monte? ¿Es posible en la sociedad actual, a gente normal, digamos, aprender a cultivar el silencio en nuestras vidas cotidianas? ¿Quieres que contesto yo? Sí, como queráis. La primera que tenga que le apetezca. Bárbara. Por favor. Adelante, Bárbara. Alors, tu pregunta era de cómo... Sí, sí, en una sociedad o en un mundo tan acelerado como en el que vivimos, ¿cómo podemos cultivar el silencio? creo que bueno, acelerado, fabricado, diré, el mundo fabricado, es un mundo fabricado totalmente. Y creo que para mantener el silencio en una ciudad y así, es muy importante de concentrarse en el cuerpo, en las acciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en la ciudad caminando, hay mucha atracción por todo lado, uno se pone realmente en su forma de caminar, mira sin atarse a las cosas y funciona de esta forma, y intentando también de ver que las otras existencias, ¿sabes?, están en conexión también contigo. Voilà. Vivimos en la interdependencia de todo. Alors, mucha gente está muy en su mente todo el tiempo, no ve, no escuchas. Creo que el problema del silencio, el problema, el punto del silencio es que la gente no sabe escuchar, porque están siempre con muchas cosas que vienen. Voilà. Y veo, por ejemplo, aquí, bueno, ahora va bien, pero al principio, cuando la gente empieza a contar sutra, por ejemplo, no se dan cuenta que hay otras personas que cantan con ellos, no les escuchan. Entonces es sin armonía. Y es importante de poder escuchar el mundo alrededor de ti. Alors, claro que en la naturaleza es mucho más agradable porque, es eso que pasa, ya estamos debajo de un techo y todo va bien. Pero en la ciudad, a veces es terrible los ruidos que hay. Es terrible el ruido que hay en una ciudad. Las máquinas, los coches, los autobuses, todo ruido solo. Alors, digo yo, tú es concentrarse en cómo funciona la función de nuestro cuerpo. Y es muy importante para recentrarse en nuestra existencia del momento presente. Ya.
Gracias, Bárbara. Lama Sondro. Sí, por supuesto, Bárbara, es tal como tú dices. El cuerpo es lo que hay y es donde estamos y por tanto la atención al cuerpo nos hace estar ahí en el momento presente. Pero también está el seguir la respiración durante el día, también te ayuda a estar todo el día en esta especie de silencio, no completo, pero sí bastante. Y ahora tú decías que lo de escuchar a los demás y lo de sentirte conectado con los demás, pero claro, si en tu mente no hay silencio, tú no escuchas a los demás. Tú estás esperando que terminen de hablar para soltar tú lo que tienes en tu mente. Esto es lo que yo he visto, ¿no? Si yo estoy escuchando a una persona, pero estoy pensando en mis cosas, pues realmente no hay conexión porque en mi mente no hay silencio. O sea que el silencio en cuanto a a la relación con las demás personas es muy importante porque es receptivo, el silencio es receptivo. Una, una forma de mantener el silencio en la vida ajetreada es, yo creo que todos estamos de acuerdo, es un rato al día sentarse en el cojín, practicar meditación, shamatha, y luego el resto del día pues intentar seguir con ello. Una cosa que en el budismo tibetano nos resulta útil es recitar mantras mentalmente todo el día. Coger un mantra, por ejemplo, Om Mani Padme Hum, que sabes que es el mantra del amor, y entonces mentalmente, verbalmente incluso mejor, pero si estás en el trabajo, en la calle, lo recitamos mentalmente y si podemos y si nos acordamos, lo recitamos con amor, con compasión. Pero aunque lo estemos recitando mentalmente, a la vez estamos pensando y estamos haciendo otras cosas. O sea que no es una atención total, pero por lo menos, si no perdemos el hilo del mantra, es un 50% de atención, un 50% de silencio durante el día, que es muy interesante, porque a mí los ruidos no me molestan, no sé por qué. Pienso que hay un ruido que realmente es muy molesto, que es el de conversaciones humanas. Las conversaciones humanas te hacen pensar, te hacen sentir, pero los sonidos de una ciudad bulliciosa, si tú estás en tu respiración, en tu mantra, o incluso enviando amor a los seres que pasan por la calle y que están cerca de ti, entonces es un silencio superior. Si en un silencio hay amor, es un silencio superior. Gracias, Lama. Estamos hablando hemos estado hablando estos minutos sobre el silencio un poco mundano. Y yo quería preguntaros acerca del silencio un poco más controlado, más especializado, ¿no? Que sería el que encontramos en general en los retiros. Em, ¿Creéis que los retiros son necesarios para cultivar el silencio y para aquellas personas, sobre todo, que quieran desarrollar el Dharma en términos más generales, pero más específicamente para encontrar ese silencio que a veces nos cuesta encontrar en las ciudades, en nuestras vidas ajetreadas cotidianas? Y ahora quizás para cambiar el orden, no sé si Lama, Sondro, quieres empezar tú y así mezclamos un poco, si te parece bien. De acuerdo. Los retiros, ¿no? ¿Los retiros son necesarios para todas las personas? Yo creo que sí, que son muy saludables para todas las personas, pero los retiros deben tener un objetivo, porque hay personas que quieren hacer retiros porque suena muy bien y se van a un sitio y no saben qué hacer o piensan en otras cosas. O sea, el retiro es muy útil si ya tienes una práctica concreta que tu maestro te ha apoyado y te ha dicho, haz esto. Entonces el retiro es perfecto porque te fundes totalmente con tu práctica y es muy útil, es muy fructífero. Pero si uno no tiene una práctica concreta, el mero hecho de hacer un retiro y de estar en la naturaleza tranquilo, simplemente esto ya es muy útil, porque te da unos momentos en tu vida
para ver tu vida, para decidir cosas, para aclarar. Así que en cualquier situación un retiro es muy útil. Sin embargo, las personas que tienen problemas mentales, yo no les aconsejo que hagan retiro, porque si tú te encuentras allí solo y empiezas a darle vueltas a una obsesión o a un problema, entonces esto no va bien. O sea que algunas personas, tal vez no es para todo el mundo el hacer retiros, aunque puede ser muy útil para la gran mayoría. Bárbara. ¿Sí? Alors, eh bien, yo aconsejo los retiros que seamos principiantes o antiguos, porque para todos, que sea su nivel bueno, de práctica, vamos a decir, cuando llegan a un retiro, la mente está llena. Voilà. Y es algo que se puede observar en zazen o en meditación, que si se observa un poco la actitud de tu mente, tú ves que piensas en todo. Y además de encontrarse de nuevo con otras personas, hay nuevas impresiones que vienen y que... Entonces, el penúltimo retiro era 1 día y medio. El último era 4 días. Y en 4 días realmente la gente puede realmente liberar su mente, liberar su mente de todo y encontrar este silencio. Entonces, yo lo aconsejo porque es lo también que nos propulsa nuestra práctica, que se vuelve más íntima con nuestra vida y con la vida en que nos encontramos después del retiro. Mi maestro decía siempre, después en verano hacemos 1 mes de retiro. Y dice, sobre todo después, cuidado cuando volvéis al mundo normal, porque es algo completamente distinto. Entonces, pienso que está bien de poder vaciar la mente, vaciarla, quitar sus preocupaciones, sus impresiones y tener la mente mucho más clara y yo pienso que está bien. Una pregunta por curiosidad a las dos. En los retiros que vosotras dirigís o habéis dirigido, ¿se respeta el silencio? ¿Aconsejáis que en los retiros, evidentemente estoy hablando de los retiros colectivos, se establezca algún tipo de control, de silencio entre los participantes o en vuestros retiros pues no, hay espacios en los que las personas pueden hablar? No sé, ¿Quién por ejemplo, responde? Bárbara. Voilà. Alors, no hay normas de silencio. Alors, intenté un momento hacer una sesión, enfin, un retiro en silencio y pienso que cada uno tiene que encontrar la forma de no de concentrarse y de tener una intención justa. Es una práctica individual, ¿sabes? No es un orden, no hablas, no hagas eso, voilà. Y entonces, poco a poco, vale, el primer día, y bla, 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 enfin, fuera del lugar de práctica, pero luego la gente se calma y tiene menos importante, pero creo que también es importante de tener una relación con la gente con quien se practica, porque son los verdaderos amigos espirituales. Voilà. No son como la gente con que trabajamos y así, es otro nivel de amistad. Entonces está bien de compartir también con estas personas. Voilà. Gracias, Ana Sondro. Sí, es cierto, hay diferentes tipos de retiros. Últimamente, en los retiros que yo hago de 5, 6, 7 días, lo que hago es que el primer día o día y medio que hablen, porque los españoles tienen mucho que decir.
y especialmente hay muchas mujeres en los grupos y entonces pueden comentar cómo les va la vida y ponerse al día. Y luego a partir de un día y medio, las últimas veces hemos hecho silencio total, sin móviles y realmente se ha agradecido mucho porque aunque no se hable mucho, aunque Lama, te escuchamos un poco tengas pocas entrecortada. palabras entre sesiones con algún amigo, lo que te han dicho o lo que tú has dicho luego te lo llevas a la sesión y tiro cuantos menos obstáculos mejor. O sea que debe ser internet. ¿Se me oye entrecortada o mejor? Sí, sí, un ¿Se oye mejor? poquito. ¿Se oye entrecortada? ¿Un poquito qué? Sí, ¿Un un poquito poco mal? entrecortada, sí, un poco mal. Pues mala suerte. Hasta ahora se oía bien, ¿no? Ahora bien, Lama. ¿Ahora bien otra vez? Sí, sí, sí. Bien, pues no sé si lo que he dicho se ha oído o no, pero decía que aunque cuando haces un retiro y estás con amigos, es mejor hablar lo que tengas que decir los primeros días y luego hacer silencio, porque las cosas que se hablan entre sesiones te las llevas a la sesión y piensas en ellas. Y lo que quieres no es eso, quieres adentrarte en el silencio de tu mente. Así que yo prefiero el silencio. De hecho, está muy bien que me cojo esta última frase, está muy bien el silencio en los retiros. Para haceros una última pregunta de este primer bloque común, que tiene que ver con vuestra visión del silencio. Querría saber si vuestra visión del silencio y vuestra, más que visión, vuestra relación íntima con el silencio ha cambiado a lo largo de los años o ha crecido, no sé, ha evolucionado o no. Vosotros que tenéis una práctica extensa detrás de vosotras, ¿habéis experimentado una evolución, un cambio en la relación con el silencio? No sé si la pregunta es quizá un poco demasiado específica. ¿Bárbara? Bárbara, todo cambia. Entonces, no se puede fijar la práctica de "Oh, ahora estoy mejor que antes". Sí, claro que estoy mejor que antes, pero antes estaba bien. Entonces, todo cambia. Entonces, no, el paso en Zazen es siempre buscar esta interioridad silenciosa. Alors, bon, vous voyez, y a pas, es un camino, quoi, es un camino y caminamos encima, quoi. Donc, hay cambios, a veces estás bien, a veces estás preocupado, a veces tienes pensamientos, a veces puedes dejar pasar, a veces estás en concentración perfecta. Entonces, no se puede atrapar nada, no se puede atrapar. La pregunta era, Sí, la pregunta era si ha cambiado vuestra visión del silencio a lo largo de los años de práctica y sí, enseñanzas. si hablamos, claro, si hablamos de silencio como meditación, o sea, la meditación es el silencio realmente, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, pues se supone y que debe ser que aumente el silencio, que la meditación progrese y que haya más facilidad de que haya silencio por dentro. Porque tú sabes que cuando hablamos de silencio también podemos hablar de soledad, ¿no? En el budismo tibetano se habla de la soledad, de la importancia de irse a la soledad y se dice que hay tres tipos de soledades: la soledad física, la soledad verbal y la soledad mental. Entonces, la física es que tú te vas a un sitio y estás en un retiro. La verbal es que no hablas. Y la mental es que tienes control sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Es lo que se busca, ¿no? Meditador lo que busca
es tener si va de retiro, es tener estas tres soledades de cuerpo, de palabra y de mente. La de mente es la que cuesta más, pero ahí está, ahí estamos. Gracias, Lama. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar un poquito este primer bloque. Como habéis visto, eran preguntas un poco generales, era un poco de calentamiento, entrar un poco en materia, de saber un poco de lo que estamos hablando, de limitar el tema. Y ahora nos gustaría haceros unas preguntas a cada una de vosotras en base a vuestra experiencia particular, que sabemos que pues en cada caso es distinta. Y no sé, podemos empezar por Lama Sondru, por ejemplo. La primera pregunta que queríamos hacerte es saber, que nos expliques un poco, si es posible, de qué manera te transformó, si te transformó, que imaginamos que sí, ese retiro de 13 años que realizaste en Samyeling. ¿Cómo fue? Cuéntanos un Bueno, poco. yo en Samyeling hice un retiro de 4 años, luego paré unos meses y luego hice otro retiro de 4 años. El resto de retiros que he hecho no los he hecho en Samyeling porque no me quisieron ya, me echaron. Entonces mi maestro, yo quería seguir, mi maestro me dijo, no puedes porque tienes centros que la gente te espera, pero lo que puedes hacer es que cada año haces varios meses de retiro. Y eso es lo que estaba haciendo durante 23 años. Y me ha ido muy bien, porque el mínimo que hago son 2 meses, pero a veces he podido hacer 6 meses, 4 meses. Y todo este tema de los retiros ha sido totalmente transformador, porque es la única manera de llegar realmente a conocer un poco tu verdadera naturaleza, de acercarte a tu esencia, a tu potencial, a la claridad de tu mente. Y pues esto solamente se puede hacer con retiros y con las prácticas concretas que tus maestros te enseñan y con dedicación y con compasión por los seres, con devoción por los maestros y por Buda. Y entonces todo esto pues va cambiando, va transformando tu mente. La devoción y la compasión en nuestro linaje se consideran muy importantes porque si no, la meditación puede ser algo seco. O sea, puedes estar en silencio, puedes tener paz mental, pero si tu mente no sube, si tuviera que subir una octava más, con unas emociones puras, sumamente puras, que son devoción, amor, compasión. Entonces, la meditación y las prácticas que tienes que hacer, si les añades el desarrollo de devoción, amor y compasión, entonces esto tiene un poder transformador mucho más grande y del cual pues, he recibido enseñanzas y las agradezco mucho. Muchas gracias, Lama. ¿Hay alguna enseñanza clave que hayas recibido específicamente sobre el silencio? Esto por un lado. Y también quería preguntarte, ligado un poco a esto, em, ¿cómo transmitir lo que se consigue en el silencio a aquellas personas que no, por las razones que sean, no pueden hacer retiros, no pueden ir hasta el silencio? Antes hemos mencionado algunas técnicas, ¿no?, de volver al cuerpo, pero bueno, en primer lugar, quizá si hay alguna enseñanza clave que haya recibido sobre el silencio, y en segundo lugar, esta más de transmisión, ¿no?, hacia otras personas. No, no he recibido nunca una enseñanza sobre el silencio. Como decía al principio, el silencio es una herramienta, no es una finalidad. Entonces, a través del silencio es como puedes meditar. ¿Y qué más me decías? Sí, y luego cómo transmitir esa profundidad que se esconde detrás del silencio a quien no puede hacer retiros. No todo el mundo puede hacer retiros, pero todo el mundo puede meditar. Y esta es la idea que enseñamos a meditar a muchísima gente y casi todo el mundo lo aprovecha mucho y lo entiende. Solamente se entiende lo que es el silencio meditando. Es la única manera, porque
el silencio del cual estamos hablando es el silencio mental. Entonces es a través de la meditación, con la postura, con la atención, con el apartar los obstáculos y el concentrarse, es ahí cuando poco a poco la mente se va aclarando, los pensamientos se van espaciando y ahí está el silencio. Y esto todo el mundo lo puede hacer. Hay personas que se asustan las primeras veces que se sientan a meditar porque se encuentran con que su mente es un torbellino y antes no se habían dado cuenta. Y entonces hay que animarlas a que sigan, porque esta es la primera realización. Realizar, darte cuenta de que tu mente es un torbellino, esto es muy buena señal. Es la lección 1 aprendida. Entonces puedes seguir. Y entonces hay que animar a que no se queden paradas y asustados y que sigan. Sí, yo, de hecho, recuerdo una vez en un retiro precisamente contigo que se propuso hacer un cierto silencio entre, digamos, entre sesiones y una practicante que estaba en mi habitación me decía, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo no hablar, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo no puedes? O sea, es muy relajante, no tienes que pensar en qué tengo que decir, o sea, te relajas y me decía, es que no puedo, pero realmente no podía, en los primeros días. Y luego ya fue bajando, y de hecho en otro retiro ya lo consiguió, ¿no? En el siguiente retiro ya lo consiguió. Hay personas, yo creo o quizás nos pasa a todos, y no sé, a lo mejor a mí también me pasó y no lo recuerdo al principio, ¿no? Y entonces eso liga un poco con lo que dices tú, lo importante de darse cuenta de que no podemos, ¿no? O sea, esta persona decía, no, no puedo, y era verdad, ¿no? Es decir, es que no puedo porque yo necesito hablar, necesito decir cosas, ¿no? Claro, hablar es algo súper interiorizado en todo el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de hablar, ¿no? Pero bueno, dejar de hablar es un paso también para encontrar, para ir para ese camino, ¿no? De silencio Claro, interior. hay personas que hablan continuamente porque tienen miedo a encontrarse en el silencio. Y entonces cuando les dices, a partir de ahora no vamos a hablar, pues se asustan, como esta persona que tú dices. Pero entonces tienen que descubrir esta posibilidad de que detrás de todo el ruido mental que hay un silencio claro. Y bueno, pues hay personas que hablan continuamente porque tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas. Pero esto hay que vencerlo. Claro. Bueno, sobre todo quizá lo que es muy esperanzador, Lama, es digo por si alguna persona de las que está conectada hoy ha tenido o tiene esta sensación, lo bueno es que, bueno, es bueno tener, es decir, ser consciente de que no nos gusta o no nos sentimos cómodas con el silencio. Ese es un primer paso para avanzar. Es decir, que yo creo que esto es una pequeña gran enseñanza, ¿no? Es decir, no pasa nada si alguien cuando va a un retiro dice, ostras, es que esto de todo el mundo callado durante días cuando estoy en mi habitación en silencio, ay, qué angustia, ¿no? Me vienen todos los... Bueno, pues eso es un paso necesario para poder profundizar después, ¿no? Sí, muy bien. Una última pregunta, Damasondo, y luego pasamos a las preguntas específicas para maestra Bárbara. ¿Qué lugar ocupa el silencio, si ocupa alguno específico, en la formación de un practicante del budismo tibetano? Sabemos que en el budismo tibetano hay hay mucha atención, se pone mucha atención a la formación de los practicantes, sean monjes o laicos, y ¿hay algún tipo de enseñanzas específicas relacionadas con el silencio, con el retiro, con ese cultivo de un bajar el volumen? Bueno, en realidad es la meditación, no hay otra cosa. Estamos hablando de meditación. O sea, hablar de silencio sin hablar de meditación, pues no. Las personas en la tradición tibetana, pues hay mucho, es muy rica en técnicas. O sea, en esto es muy diferente del Zen, ¿no? Porque hay mucha variedad de diferentes técnicas, multicolor, diría yo, y cada uno pues va encontrando la manera de meditar que le va bien, pero no hay una enseñanza concreta sobre el silencio. Una cosa muy curiosa es que todos estoy segura que habéis visto muchas prácticas tibetanas con mucho ruido.
con tambores, flautas, trompetas y todo esto, ¿no? Y pensáis, puf, pues vaya, ¿cómo van a estar en silencio esta gente, ¿no? Pero es fantástico, tiene un aspecto, todo este sonido, que te impacta y te deja muy relajado, muy claro y muy bien. Y entonces hay un momento en que cesa de repente todo el sonido. Y entonces el momento en que cesa es el mejor momento, porque te encuentras en el silencio. Hay un silencio muy especial cuando cesa toda la música, todos los cantos, las recitaciones. Entonces ahí fácilmente puedes meditar muy bien. ¿Y hay silencio en la recitación de mantras? Bueno, sí, entonces cuando se recitan mantras se pueden recitar con voz o se pueden recitar mentalmente. Pero hay silencio, porque si tú estás concentrado en el mantra, eso es lo que hay es el mantra. No hay un extra pensamiento. Entonces es muy útil porque aparentemente hay una cosa que estás haciendo, pero en realidad es una cosa que hace que no haya nada más. Es una cosa sagrada y por tanto es un tipo de silencio, el recitar mantras. Muchas gracias, Lama. Paso a las preguntas de Bárbara Cosset, después de estas preguntas a Bárbara, y abriremos un turno de preguntas a todas las personas que estáis conectadas. Eh, Bárbara, queríamos empezar preguntándote cómo se enseña el silencio en el Zen Soto. Si hay algún tipo de... Universidad, en mi facultad. Hola. Sí. Repito la pregunta. ¿Cómo se enseña el silencio en el Zen Soto? Si existe algún tipo de enseñanza específica relacionada con el silencio. Ahora sí, hay algo muy interesante porque Ajá. el silencio se enseña con los sonidos. Alors, cada sonido, por ejemplo, cuando entramos para practicar zazen en el dojo, hay una madera que se toca para que la gente, no hay de que decir, es la hora de zazen, no, todo el mundo va dentro. Pero sobre todo lo que es interesante es al final del zazen, cuando todo el mundo está bien concentrado, a veces el dojo está boom, así bien fuerte. Entonces, se termina el zazen. Alors, ¿qué hay? Se abre la persiana que separa el dojo del mundo exterior. Alors, se oye el sonido de la persiana que se enrolla. Luego, silencio. El tambor toca la hora. Boom, boom. Esa es gente que salta así. Boom. Silencio. Y la madera empieza a tocar el final del zazen. Son varios golpes que se repiten de más en más rápido. Silencio. Y se toca la campana del final del zazen. Entonces, el silencio existe entre los sonidos. ¿Verdad? Y es algo que es difícil de practicar también, ¿sabes? Para los encargados, porque, voilà, voy a esperar que ande, que salga un poco antes de tocar mi tambor. No, silencio, golpe, así. Y hay algo. Es muy curioso porque aquí encontramos un vínculo, ¿no? También con lo que decía Lama Sondra en relación con cuando hay todas estas campanas y tambores, ¿no? Y cuando paran, ahí pasa algo, ¿no? Sucede algo en ese parar. Es decir, es interesante esa relación entre ruido Voilà. y Sonidos, voy a decir más bien sonido. sonidos y silencio. Muy interesante esto. Sí. También se me ocurre, o sea, me hace pensar en algunas prácticas de Mahamudra o de Dzogchen en las que se grita y se grita para luego quedarse en ese estado, ¿no? Abierto de apertura y concentración, ¿no? O sea que es interesante. Atención, atención. De atención, sí, sí. Muy interesante. Sí, Está sí. presente. En el Zen, Bárbara, ¿hay diferencia entre silencio y presencia?
¿Cómo? ¿Diferencia entre...? Entre el concepto de silencio y el concepto de presencia, de estar presente. ¿Tú hablas de la presencia del cuerpo, de la persona? No, de la presencia de la De, mental, más que... presencia, de estar presente. Sí, claro, porque si estás con tus pensamientos sobre la próxima palabra que tú vas a decir a tu compañero, no estás atento a un silencio que puede existir, ¿sabes? Entonces, es observarse a sí mismo, es observar cómo es tu comportamiento, que es difícil, ¿eh? Que alors se observa la actitud del pensamiento, pero se observa también el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, y como decía Lama, se observa mucho la respiración, porque es algo básico de nuestra vida. ¿Eh? Y a un antiguo maestro, un antiguo ancestro, alguien le preguntó, maestro, ¿qué es el sutra que enseñas? Y el maestro dijo, cada vez que inspiro y expiro, estoy contando un sutra. Porque es la existencia, el sutra es la existencia, el dharma es la existencia. Entonces, toda la actitud de tu cuerpo es totalmente la presencia. Bien. Y eso es muy importante para todos. No solo los practicantes del Zen, por ejemplo, porque cualquier persona, si está muy emocionada así, si empieza a concentrarse en la expiración y entonces la emoción cambia, tú puedes tranquilizar tu mente, no es necesario, si estás en el metro, si estás en un silla, en tu trabajo, tú puedes totalmente tranquilizarte con la respiración. Y es algo de presencia, de ser presente, ser vivo. Gracias, Bárbara. Y una última pregunta antes de pasar ya al espacio de intercambio de preguntas y respuestas con las personas presentes. ¿Qué papel tiene el templo como espacio de silencio en el Zen? ¿Tiene algún papel especial? Sobre todo estoy pensando quizá en templos en Japón. No sé si existe... es decir, si hay una relación, o sea, si el tiempo tiene un espacio privilegiado dentro del templo en la tradición zen. El silencio, tú dices, sí tiene un espacio. Sí, Sí, claro que sí, que tiene el espacio, pero también en relación con el sonido. ¿Ves? Voilà. Et puis, cuando estás, te voy a contarte algo, una anécdota que no tiene nada que ver con el ser, realmente con personas normales, normal. y, a una época, cuando vivía en Suiza, tenía un taller de trabajo de la arcilla para hacer escultura, pero con personas mayores. Y era muy interesante porque era algo creativo, hacíamos figuras así, y muchas le acordaban, no había tocado arcilla desde que había tenido 7 años así en la escuela, pero todas estaban muy concentradas y trabajábamos siempre, había 1 hora y media de taller cada semana en silencio. Y una persona nueva vino, y me dijo, pero ¿qué es este silencio? Le daba miedo de sentir un silencio alrededor de sí mismo, porque no sé, le podía hacer pensar en la muerte. Entonces, algo así, en lo desconocido total. Cuando vaya a morir no podré más hablar, no oiré nada, no. Alors, voilà, y en el templo creo que como la naturaleza está muy presente, la gente poco a poco se armoniza con esta naturaleza, ¿sabes? Alors, bon, si tú vienes una sola vez, es muy rústico, hay serpientes, ok. y
pero poco a poco tú ves las cosas crecer de una forma natural y crecen en silencio las cosas, ¿sabes? Y entonces toda la naturaleza, aunque hay fenómenos así, tiene su vida muy, muy silenciosa, pero que hay una fuerza, una energía que viene de la tierra y que está con nosotros, y que está con toda la tierra, ¿eh? Que no solo está en un templo zen, pero en toda la tierra está esta energía de la tierra, del mundo, que está presente y silenciosa. No nos habla, no. Genial, muchas gracias. Bueno, si os parece, yo creo que con con esto tenemos ya una buena base para hacer preguntas interesantes, seguro que tenéis. De hecho, en el chat yo ya veo alguna, habéis puesto alguna pregunta. Os animo a que pongáis más si tenéis en el chat o si queréis directamente podéis levantar la mano. Si veis abajo de vuestra pantalla tenéis un corazón, una imagen de un corazón donde podéis reaccionar y ahí tenéis la opción de levantar la mano. Si lo hacéis Ana, así, para sí, nosotros será más fácil poder identificaros. tenemos una pregunta Sí. que han escrito en el chat de Laura Villalobos de Venezuela. ¿Estás por aquí? ¿Quieres preguntarlo directamente? Estaría Sí, bien sí, que las dos maestras pues también hablarais entre vosotras de vuestra visión para que no sea tan ahora respondo yo, sino que vosotras también intercambiéis, ¿verdad? Laura, ¿quieres preguntar? sí, sí. Sí, me gustaría preguntar porque la pregunta que hice se convirtió después nació una nueva pregunta. Yo sigo normalmente a la Masondru y a la Marinchen Jelsen de los Sakya de Alicante, de paramita.org. Entonces, nosotros no tenemos una sanga muy pequeña y muy dispersa en el país y además todavía muy jojotica, como digo, muy nueva, ¿no? Entonces yo soy sola aquí en la casa y todo lo hago online. No tengo la posibilidad de ir a España y hacer las cosas presenciales. Entonces mi primera pregunta precisamente era ese silencio que nosotros hacemos en retiro, que muchas veces en un país tan difícil como este, donde salen a diario cosas, no, nos interrumpe, vamos a llamarlo así, la tranquilidad de un retiro. Siempre he pensado que cuando lo hacemos online, no tiene la misma energía, la misma vibración. Y por eso ese silencio es como difícil de cumplirlo. Cuando estaba hablando y escuchaba las intervenciones de las maestras, también me vino el online, también hace que uno sienta como una distancia. ¿Cómo te puedo decir? O sea, cuando dicen que una persona que tiene, digamos, niveles, no sé si mentales o emocionales enfermos, uno que sí siente que tiene niveles emocionales enfermos y siente que esa distancia nos pone todo como más lejos, porque siempre oigo que no se puede. A mí me cuesta hacer los retiros online porque soy una persona quizás impaciente, ansiosa y depresiva. Entonces, no aguanto esas meditaciones largas porque o porque tengo una edad en que me duele la espalda, me duele la rodilla que Muy tengo bien, operada. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es eso lo que quería preguntar. Muy bien, Laura. Seguro que tanto la Masondru como la maestra Bárbara Cosen tienen respuestas a tus necesidades, a tus preguntas. No he entendido muy bien la pregunta. Gracias. No he entendido la pregunta exactamente. ¿Qué pregunta ella? Exactamente. Sí,
Bueno, quizás un poco resumiendo, pues estaba diciendo que seguramente considera que los retiros presenciales seguramente son más buenos que los retiros online, pero que en su país pues no tienen posibilidad de hacerlo. Y que el hacer las cosas online pues les hacen estar separadas. Entonces, ¿cómo pueden esto mejorarlo en la gente que no puede hacer retiros presenciales, ¿no? Y bueno, pues la respuesta de vosotras dos, que hacéis tanto retiros presenciales como online, pues seguro que pueden ayudar mucho a Laura y las personas que están pensando cosas parecidas. Bueno, no puedo contestar porque no hago nada online. Vale, perfecto. En contra total. Pero entiendo que puede ser para las personas que están alejadas, está bien. Pero creo que el contacto es importante para mí, para mí. Lama, ¿qué dices? Bueno, pues la cuestión del online es que es un sucedáneo muy importante. Que, cierto es que si uno está meditando con un grupo de gente y están todos a la vez meditando, con un maestro que lo dirige, es seguro que allí se medita mejor que cuando uno está solo con una pantalla delante. Pero cuando uno se acostumbra, hay personas que a pesar de esto consiguen sacar mucho partido de los retiros. Y es que si no hay otra cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Y usted dice que quizá las meditaciones le resultan largas y se aburre un poco. Bueno, pero como usted no puede hacer lo que quiere, pues puede dejar de meditar, descansar y al cabo de un rato volver a meditar y descansar un rato. Y usted tiene que pensar que en realidad las mentes de todos están unidas, estamos todos haciendo lo mismo. Y no se preocupe, haga lo que pueda. Muy bien, tenemos otra pregunta, bueno, una afirmación por parte de Cecilio Ruiz. Estamos muy contentas que también hayan hombres que se unan a nuestros webinars y que decía que pues estaba totalmente de acuerdo con lo que dice Lama Sondru de que los retiros de fin de semana, cuando no se pueden hacer largos, pues pueden ayudar mucho. ¿Queréis comentarlo más, tanto Bárbara como Lama? Sondru. Bueno, él ya lo dice, ¿no? Que pueden ayudar mucho los retiros de fin de semana. La verdad es que pueden ayudar muchísimo, porque luego el resto de la semana es diferente y el efecto dura a veces varias semanas. O sea que, por ejemplo, yo siempre digo que si es posible, un fin de semana al mes de retiro va muy bien. Y esto Ana lo sabe, ¿no, Ana? Y muchas personas. Un fin de semana al mes está muy bien. Estás contigo mismo, porque normalmente no estás contigo mismo, estás con muchas cosas, en muchas cosas. No estás en ti. Entonces, un retiro, pero no en casa, si es posible en otro sitio, porque en casa todo te lo recuerda tu vida, ¿no? Ir a otro sitio y, aunque no se haga mucha cosa, pero estar tranquilo y estar en silencio y hacer lo que a uno le apetezca, meditar un poco, andar. Esto refresca a nuestro ser, ¿no? Y cambia y vale la pena. ¿Quiere añadir algo más, maestra Kosen? No, no, he dicho, estoy de acuerdo que un retiro una vez al mes es perfecto, porque ayuda solo a la gente que quieren practicar, bueno, se le ayuda, pero hay muy poca gente que pueden hacer eso. Siempre tienen excusa o tienen problema o tienen mamá, papá en casa y bueno, y no están libres, no quieren liberar, la mayoría de la gente no quiere liberarse. Entonces no siguen este ritmo bueno para su vida. Ese es el problema. Es el Muy problema. cierto, vale. La gente no quiere liberarse, les gustaría, es una idea que tienen. Y luego dicen, es que no puedo porque tengo mi nieto, porque es un cumpleaños, porque hoy me duele un poco la cabeza y entonces es una pena porque nosotros mismos nos limitamos y perdemos la ocasión, la gran ocasión que tenemos de liberarnos. Muchas gracias.
Hay una mano levantada de Nawan Sangye Dorje, pero hay también, antes han puesto en el chat otras cosas. Varias personas que dicen, Pili ha sido la primera, ¿cómo hacer que el silencio no pese? Seguramente que está relacionado con lo que decíamos, ¿no? El miedo este que da. ¿Cómo lo hacemos para que el silencio no pese? Vaya, hay que encontrarlo primero. Y si pesa, es que no lo has encontrado. Si parece un peso, es que no es el silencio, es un pensamiento. ¿No? Normalmente llevamos a la meditación lo que hacemos en la vida diaria, ¿no? Que es siempre estar haciendo algo. Y cuando nos sentamos a meditar, se supone que no tenemos que hacer nada, pero seguimos queriendo hacer algo y queremos estar en silencio. Y el hecho de querer estar en silencio es imposible, que estamos ya fabricando, que se dice Mahamudra, ¿no? Y lo importante es relajarse. Muchos de los problemas de meditación o de silencio es porque no sabemos relajarnos. Por eso, empezar siempre notando la sensación del cuerpo, como decía Bárbara, va muy bien. La presencia, ¿no? La postura, el momento presente. Entonces, tranquilamente, relajadamente, puedes intentar meditar un poquito. Muy bien, muchas gracias a Ricard, Nawan Sangye Dorje. Después también está Ángeles con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Yo quería dar las gracias por este espacio fantástico a las dos maestras y a quien organiza. Bueno, todo interesante. Me ha hecho mucha gracia con algo que ha dicho Lama, y es que los ruidos de la ciudad no le molestan. Sin embargo, la habladuría de la gente sí, y yo tendría que aprender un poco esto, ¿no? Porque los ruidos todavía me molestan un poco, todavía no puedo separar el sentido del oído. Entonces la pregunta sería algo así como, em, si estás en silencio, si estás en meditación, estás en tu espacio introspectivo y de repente tienes que escuchar o hay conversaciones al lado, banales o mundanas, que dices, no me interesan. ¿Cómo gestionar un poco bueno, la forma más fácil es irse, pero a veces no te puedes ir, a veces tienes que estar ahí pendiente, quiere decir, atento o contestar. Bueno, un poco si me puede explicar cómo lo lleva esto usted. Con los sonidos, con los ruidos es muy fácil, porque estás meditando y un vecino pone la radio, hay camiones, motos, una tormenta, ruidos. Entonces es muy fácil, porque entonces colocas la atención en los ruidos, meditas en el sonido. Y es una meditación fantástica, meditar en el sonido. O sea, no haces nada, simplemente el sonido pasa y tú eres consciente del sonido, y es una meditación maravillosa. Luego el sonido cesa y tú sigues meditando con lo que estabas haciendo, si era la respiración o lo que fuera. Pero cuando los sonidos son personas que te están hablando, entonces es muy difícil, porque no puedes seguir meditando si tienes que responder. Y si no tienes que responder, pero están hablando de algo que a ti te interesa o que te duele o que te preocupa, entonces seguir meditando a la vez que escuchas esto es un reto bastante importante. Muchas gracias, Ángeles. ¿Se me oye ahora? Sí. Buenas tardes. Mira, yo referente al silencio quería preguntar, cuando tú vas notando que te encuentras más cómoda en estado de silencio, ¿esto podría ser indicativo de que tu práctica mejora o avanza o no tiene por qué? Bárbara, te toca a ti. Todo ese efecto Gracias. meta de práctica, en el Zen no hablamos de eso. Hablamos de sin meta, sin espíritu de provecho. Entonces, las cosas cambian. No hay que ver que hay que subir, voy a subir. No, claro que en el budismo se habla de los 6 estados de conciencia, pero creo que hay que ver la persona que vive,
Y creo que, bueno, entre silencio y ruido, creo que es más bien la relación que tenemos entre la vida fenomenal de todos los días y puis nuestra vida de práctica del budismo. Y entonces la vida fenomenal hace mucho, mucho ruido, mucho, mucho, y nuestra práctica es silenciosa. Entonces lo que no se trata es de, porque vivimos en el mundo social, en el mundo normal, no estamos aislados en con una ermita, ¿eh? Y entonces lo que se trata es de equilibrar los dos lados, poder hacer entrar el silencio en nuestra vida complicada que se mueve por toda parte y también no rechazar esta vida cuando estamos en silencio, aceptarla y voilà, hay momentos que todo va bien, nos vamos más en la dirección de la práctica del silencio, pero hay otros momentos que todo está complicado, tenemos problemas, todo eso. Yo siempre desde que he empezado a practicar tenía siempre la imagen de caminar en una cuerda como un funambulista, ¿sabes? Un funambul que está en la vida, y ahora de un lado tú tienes tus fenómenos, tus deseos, todas esas cosas pequeñas de la vida, y puis del otro lado tú tienes la liberación, el satori, encontrarte realmente a ti mismo, y entonces siempre estás obligado de equilibrar los dos lados, pero eso se hace automáticamente con una práctica, bueno, fuerte, regular, que sea del Zen o del budismo tibetano. Entonces, es la práctica que es importante. Y entonces creo que no hay que ver algo malo, algo bueno, hay que decir, bueno, a veces mi vida es más complicada. Para mi vida es más complicada. Oh, me caigo de un lado, ¿eh? Pero no está silenciosa, pero tú continúas. ¿Eh? Y a veces todo está bien, pero incluso cuando todo está bien, no es un estado permanente porque nada está permanente. Entonces, es por eso que la noción un poco de objetivo, voy a estar mejor si practico más, no hablamos de eso en general. En general no hablamos de eso, intentamos de equilibrar nuestra vida, lo que tenemos, la vida, para hacer una buena vida. Lama, ¿quieres añadir alguna cosa? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es aquello que decíamos antes de que es siempre uno de los dharmas mundanos es buscar la ganancia. Y entonces cuando vas a meditar quieres ver qué ganas, ¿no? Voy a ganar silencio, voy a ganar lo que sea, ¿no? Y entonces no es eso. Meditar es simplemente estar sin esperar nada, porque si no es samsara, esperar siempre algo, una ganancia de algún tipo. Exactamente. Jordi Sirac, no sé si estás por aquí, tienes una pregunta. Bueno, la pregunta, si no la dices tú, ya la digo yo. Me gustaría preguntar en vuestro desarrollo espiritual, ¿hasta qué punto el diálogo o estudio interreligioso ha sido importante? Yo no soy una persona muy social, entonces no me pongo mucho en la relación interreligiosa y todo eso. Pero tú sabes, lo que pienso es que cada ser humano a un momento de su vida, bueno, pienso incluso en la juventud, sobre todo en la juventud, tiene una revelación, la revelación. Entonces, el resultado puede ser el Buda, Jesús, Mohamed, entonces es una revelación que le puede empujar a practicar. Pero mucha gente no escucha esta revelación, no se da cuenta. Entonces se para de practicar. Algo interreligioso, al final, que sea una religión u otra, es... se revela algo
a una persona. Y siempre pienso que todos hemos tenido esta revelación. Y luego cada uno, según su carácter, su forma de ser, encontrás una respuesta. Yo sé que yo, por ejemplo, bueno, cuando era joven, cuando era estudiante, seguía cursos sobre las religiones orientales. Uno era chino, otro india. Y en el momento de este curso, me gustó totalmente la enseñanza del Buda, me impactó la compasión del Buda, el amor infinito del Buda, y me impactó mucho. Y mi posición era que, sí, es porque es algo para los orientales, no es para mí, no. Y puis lo que pasó es que como 6 meses después había una huelga en la universidad donde estudiaba y era libre, el curso era libre y entonces cada uno podía venir a hablar. Y un chico vino y él dijo, soy budista. Y eso me permitió digo, va a ser genial, si eres budista, puedes serlo, yo también. Entonces me quito mis dudas interreligiosas, no soy cristiana, no soy budista. Y finalmente, como 2 meses después, encontré mi maestro. Porque son pequeñas cosas así que te ocurren en la vida y que te permiten de darte completamente a una religión cualquiera que sea, digo yo, sin que sea dogmática. Sobre todo es eso que es importante, que no sea demasiado dogmática. Muchas gracias. Hay una mano levantada, hay cosas que podéis leer en el chat, cosas preciosas, la verdad, pero tenemos solo 5 minutos. Ágata, una pregunta muy concreta. Ana, como coordinadora, como facilitadora de la reunión, terminas y finalmente Munsa, ¿no? Cierra ya este webinar. Pregunta muy concreta, Ágata, por favor. Sí, muy rápida. Antes que nada, muchísimas gracias. Quería hacer una pregunta a Lama Sondru. Hablaba del silencio verbal y del silencio mental. Pero lo que a mí me pasa es, cuando medito, por ejemplo, que no tengo pensamientos, así que parece que la mente está en silencio, pero en realidad tengo una burbujita, burbujas, que ni siquiera sé qué es, como que yo estoy mirando de la puerta de delante y hay alguien que me molesta de atrás. Es decir, aunque cuando hay silencio, me distraigo con estas, no sé si se entiende lo que quiero decir, Entiendo que perfectamente. no son pensamientos, pero me distraen, aunque haya silencio. Eso, muchas gracias de verdad, de corazón. Mire, Ágata, cuando decimos que cuando estamos meditando y no tenemos pensamientos, lo que quiere decir es que no nos estamos dando cuenta de que sí que los hay. Quizá no hay pensamientos gruesos, pero suele haber siempre una corriente subterránea que va funcionando y entonces primero hemos de ser conscientes de los pensamientos fuertes, pero luego hemos de empezar a ser conscientes de los pensamientos pequeños que siempre están ahí, porque usted dice que la apartan de la meditación, por tanto son importantes. O sea que en la meditación lo que queremos es ser conscientes de todo tipo de pensamientos, porque lo que queremos es observar la mente. Y como la mente no se puede observar porque no es nada concreto, lo que observamos son sus movimientos. Así que total atención a los pensamientos es la mejor meditación. Y luego ir viendo esta corriente subterránea que está ahí todo el tiempo. Muchas gracias, Lama. Bien, pues yo creo que con esta última intervención podemos cerrar el webinario de hoy. No sin antes agradeceros a todas, a todos
vuestra presencia atenta, vuestra escucha, vuestros comentarios. Agradecer también muy especialmente a nuestras invitadas, Lama Sondru y Bárbara Kosen, su amabilidad y generosidad a la hora de aceptar nuestra invitación de Sakyadhita. Para nosotros es súper importante contar con la complicidad y la participación de personas como ellas, tan significativas y que han hecho tanto por el budismo. Y bueno, con esto quizá terminamos. Nos vamos, yo creo, todos con nos vamos con un poco más de silencio, por lo menos con esa voluntad de querer conectar con ese silencio interior. Al menos yo así me voy, espero que vosotras también. Y doy la palabra para terminar, para hacer el último cierre a Montse Castella, presidenta de Sakyadhita Spain. Montse, adelante. Bueno, pues yo creo que ha sido muy enriquecedor y hemos cumplido totalmente nuestros objetivos con la presencia de vosotras dos, maestra Kosen y Lama Sondru. Nada, simplemente, bueno, animaros a que participéis, o sea, además de conectaros con estos webinars que hacemos cada 2 meses, pues si queréis colaborar, o sea, cada una de nosotras tenemos cierto talento, hay algo que es lo tuyo. Bueno, pues esto si queréis lo podéis aportar en Sakyadhita. Deciros que tenemos en funcionamiento ya, que ya marchan una serie de comisiones de trabajo. Comisiones de trabajo suena raro, porque si es trabajo ya no queremos hacerlo. Comisiones. Y, por ejemplo, de comunicación, tenemos esta abierta, tenemos comisión de actividades, comisión de traducción y publicaciones, que con eso pues vamos traduciendo o incluso pues eso también subtitulando vídeos, diferentes materiales como contenido para la web. Después, bueno, tenemos un canal YouTube y ahí también necesitamos, no sé si lo habéis visitado, pero realmente es bastante amplio. En estos momentos ya tenemos vídeos de maestras o mujeres referentes de todas las tradiciones budistas, están en nuestro canal YouTube. Ahí también, pues bueno, ir recogiendo diferentes vídeos que podamos ir colgando. También tenemos abierto una comisión de relaciones exteriores en el sentido de más allá de Sakyadhita, y entonces estamos coordinadas con Sakyadhita Internacional y contactando y en coordinación con los centros de Dharma de España y Latinoamérica. Ahí también, si queréis, podéis aportar algo ahí, pues estaremos encantadas. Y tenemos también una comisión abierta de monástica. Entonces ahí estamos creando una red de comunicación entre monjas monásticas de todas las tradiciones. Y se me olvidaba, está incluso en la web, pero dice próximamente, y es que habrá un directorio de maestras de países de habla hispana. Podremos entrar en este directorio y ver, por ejemplo, os veréis vosotras dos, por supuesto, y tendremos todas las maestras por diferentes zonas de España o Latinoamérica. Esto implica, como podéis imaginar, trabajo, o sea, horas de dedicación y sobre todo mucho entusiasmo. Entonces, si queréis apuntaros en una de estas comisiones, pues estaréis, pues eso, contribuyendo a la causa de Sakyadhita, que todas estamos de acuerdo que vale la pena, me parece. Vale, y por último, y muy importante, pues si os queréis hacer socias, o sea, el tema económico no es el problema, porque es un mínimo. Lo que nos interesa es aumentar también, tener cada vez más personas implicadas en Sakyadhita. Entonces, si entráis en Me hago socia, veréis que es opciones, a veces es nada, es un importe simbólico, ¿no? Pero hay posibilidades de toda una gama de posibilidades. Bueno, nada más, invitaros a que entréis en la página web, que mantengáis el contacto con nosotras, y el próximo webinar en 2 meses, que ya os avanzaremos. No sé si recibís la newsletter, esto es muy importante. Para estar en contacto tenéis que
inscribiros también desde la web, porque si no el tratamiento de datos no nos lo permite. Tenéis que entrar en la web y suscribir, al menos suscribirse, si no os queréis hacer socias, suscribirse entonces iréis ya recibiendo las noticias de newsletters, boletines desde Saqueadita. Y nada más, no os quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Gracias. Adiós. Muchas gracias. A vosotras. Adiós. Gracias. Gracias.